Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a tener una palabra de oración para continuar con nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana, oh Padre Eterno, porque nos permite despertar un nuevo día. Y en estos momentos, las primeras horas que estamos ya despiertos, vamos a aprovechar para estudiar su palabra. Por eso suplicamos su santa dirección, para que usted nos guíe y nos capacite y podamos entender su bendita palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos. Amén. Queridos amigos, hoy martes 26 de noviembre, el título es El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Queridos amigos, todo ser humano tiene que pasar por un proceso para así poder tener ese nacimiento nuevamente. ¿Sí? De un nacimiento que Jesús le hablaba, por ejemplo, a Nicodemo, cuando Nicodemo no comprendía. Dice, ¿cómo es posible que un hombre puede entrar en el vientre de la madre ya siendo viejo? Pero vemos que el nuevo nacimiento se trata de nuestra vida espiritual, nuestra vida ahora al lado de Cristo. Ese es un nuevo nacimiento, una nueva vida, porque dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si uno se ha unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Ahora, vemos aquí, queridos amigos, hay una pregunta. ¿Qué pasos se describen aquí para llegar a ser cristiano? Escuchamos aquella persona que ha aceptado a Jesús es una nueva criatura. Pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer para llegar a ser un cristiano. Y en Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 nos deja algo en claro. Pero vamos para allá, queridos amigos. Tomen su Biblia y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así: Pero todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Queridos amigos, este poder se halla en el agente humano, es decir, por el poder de Dios. Es el poder de Dios quien da este nacimiento, quien nos da ese entendimiento, esa comprensión. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Dios nos exige, Dios nos invita a todos sus hijos que seamos o que lleguemos a ser perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Queridos amigos, vemos qué es lo que espera nuestro Dios, que lleguemos a ser perfectos, ¿sí? Cuando un alma recibe a Cristo, recibe el poder para vivir la vida de Jesús, ¿sí? Ahora, vemos aquí los pasos. Debemos de creer, debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque solamente el Espíritu Santo es quien puede hacernos entender. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, ¿sí? Vemos aquí, lo primero, lo recibimos, es decir, creemos en Él. En segundo, Él nos da esa autoridad de poder convertirnos en hijos de Dios, lo que en el lo que en el versículo 13 se describe como el hecho de ser engendrados por Dios. Debemos creer, debemos recibirlo y estar dispuestos a recibir esa luz, pero quien
genera el corazón, es nuestro Dios. El hecho, la fe misma, es un don de Dios que resulta o viene de escuchar su palabra, y lo dice Romanos 10:17, ¿sí? Ahora, para tener una fe verdadera y permanente en Cristo, debemos conocerlo tal como está presentado en la divina palabra. El Espíritu que opera en la mente, obra en nuestra mente humana y la ilumina, crea fe en Dios, ¿sí? Entonces, por eso les decía, queridos amigos, que es necesario dejarnos moldear por nuestro Dios, más bien, por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo se encarga de convencernos de pecado, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos va a cambiar, y es así como llega hacia nosotros ese sentir del arrepentimiento, cuando nosotros prestamos atención, cuando nosotros dejamos o escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando usted escucha unas palabras: necesito cambiar mi forma de vida, necesito entregar mi vida a Jesús. Creo que en Jesús estaré más tranquilo. Creo que en Jesús hallaré una nueva vida. Es ahí, querido amigo, que el Espíritu Santo le está haciendo ese llamado. Y no dice la palabra de Dios, no debemos entristecer al Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, querido amigo. Por eso, cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, debemos prestar atención. Ahora, Romanos 8:16. Ahí da a entender qué principio se expresa aquí acerca de la salvación en Jesús. Esa sería la siguiente pregunta que tenemos, queridos amigos. Dice allí, presento aquí, Romanos 8:16. ¿Qué principio se expresa aquí acerca de la salvación en Jesús? Romanos 8:16. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Y ahí nos dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué papel tan importante juega el Espíritu Santo? Ese es uno de los principios, que el Espíritu Santo es quien nos convencerá, quien dará testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que ahora somos llamados hijos de Dios. La fe bíblica basada en la obra del Espíritu en nuestros corazones es el fundamento de nuestra fe. ¿De dónde viene la fe? Dice que ese es un don de Dios, ¿sí? El enfoque humanista de la fe afirma que debemos encontrar un fundamento para la fe y luego creer. Por el contrario, el enfoque bíblico afirma que la fe es el fundamento, un don de Dios, que solamente Dios es quien la da. Lo vemos ahí en el libro de Efesios, Efesios 2, versículo 8. Vamos para allá. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es quien nos da esa fe. Pero, queridos amigos, ¿cómo puedo obtener fe? Debemos estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, porque si alguien le llega a preguntar en qué se basa tu fe, ¿cómo responderíamos? Mi fe se basa con la ayuda del Espíritu Santo, que Él me hace entender la bendita palabra de Dios, y es ahí donde nace mi fe, ¿sí? Eso es lo que responderíamos, ¿sí? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo yo poner atención a la palabra de Dios? Cuando dejo que el Espíritu Santo me guíe, porque el Espíritu Santo nos manda a la Biblia que vayamos y estudiemos, escudriñamos su bendita palabra, ¿sí?
Es ahí cuando debemos nosotros poner atención, la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a comenzar con el estudio, pedimos la dirección de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo es donde interviene para capacitar nuestra mente y así poder entender lo que encontramos en la santa palabra de nuestro Dios. Ahí es donde crece nuestra fe. ¿Cómo procede nuestra fe? ¿Sí? Dejando que el Espíritu Santo nos guíe y así escuchando la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, querido amigo, y vamos a finalizar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana porque nos ha permitido estudiar libremente su palabra. Gracias porque usted es un Dios de amor, un Dios de bondad. Gracias porque nos ama, Padre eterno, sin merecerlo. Gracias le damos también en esta mañana porque nos ha permitido estudiar y nos da ese entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, gracias porque así podemos ir conociendo más a Jesús. Padre eterno, suplicamos que estas palabras que hemos escuchado queden grabadas en nuestras mentes y las podamos llevar con nosotros por siempre y podemos ponerlo en práctica. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.